La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es una de las narraciones más conocidas de la Biblia, particularmente del libro de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Es una historia rica en simbolismo, significados teológicos y lecciones morales que han influido en la tradición judeocristiana y en la cultura occidental en general. Hola a todos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. La creación de Adán y Eva. La historia comienza en el Génesis 1 y 2, donde se narra cómo Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. En el sexto día de la creación, Dios formó al ser humano a su imagen y semejanza. A diferencia de otras criaturas, a los humanos se les dio el encargo de dominar y cuidar de la tierra y sus seres vivientes. La creación de Adán es descrita en el Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios colocó a Adán en un jardín especial, conocido como el Jardín del Edén, un lugar de belleza indescriptible, lleno de árboles frutales y de todo tipo de riquezas naturales. El Jardín del Edén es descrito en el libro de Génesis de la Biblia como un lugar paradisíaco, creado por Dios para ser el hogar de Adán y Eva, el primer ser humano y la primera mujer. Aunque no se proporcionan detalles exhaustivos sobre su aspecto exacto, la Biblia ofrece varios elementos que pintan una imagen rica y simbólica de este jardín. El Edén era un jardín exuberante, lleno de árboles frutales y vegetación. La abundancia de la creación era un reflejo de la bondad de Dios. En Génesis 2:8-9 se dice que Dios plantó un jardín en Edén, al este, y que en él hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Es un espacio lleno de belleza, donde cada árbol tenía un propósito y una función, tanto estética como práctica. El jardín estaba lleno de árboles que proporcionaban frutos deliciosos y comestibles, lo que indica que el Edén no solo era un lugar de belleza visual, sino también un lugar en el que se proveía todo lo necesario para la vida física de Adán y Eva. En el centro del jardín estaba el árbol de la vida, cuya fruta otorgaba vida eterna. El acceso a este árbol sería prohibido después de la caída de Adán y Eva, Génesis 3:22-24. También en el centro del jardín estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto estaba prohibido por Dios. El mandamiento de no comer de este árbol fue el que Adán y Eva desobedecieron, lo que resultó en su caída. Los 4 ríos que rodean el Edén. El Edén no solo era un jardín hermoso, sino que estaba rodeado de un entorno natural único. Génesis 2:10-14 describe que desde el Edén brotaba un río que se dividía en 4 ríos principales que regaban el jardín y lo hacían fértil. El río Pisón es mencionado como el que rodeaba toda la tierra de Javila, donde había oro, deyún, una resina aromática y piedras preciosas. El río Gijón rodeaba la tierra de Cus. No se sabe exactamente dónde estaba, pero se cree que era una región conocida en la antigüedad. El río Tigris, un río muy conocido en el mundo antiguo, que todavía existe hoy y fluye por el noreste de Mesopotamia. El río Éufrates, otro de los grandes ríos de Mesopotamia, que aún fluye en la actualidad. La presencia de estos ríos es simbólica de la fertilidad y abundancia del jardín. No solo representaban el sustento material, sino también la conexión con la vida que fluía a través de la creación divina. En el Edén, todo estaba en perfecta armonía. No había sufrimiento, ni muerte, ni dolor. Adán y Eva vivían en un estado de pureza y santidad, sin ningún tipo de conflicto o lucha. Todo lo que había en el Edén era bueno, y el trabajo de Adán consistía en cuidar y labrar el jardín, Génesis 2:15, pero este trabajo no era agotador ni doloroso. Era un acto de cuidado y mantenimiento de un lugar perfecto, donde la tierra respondía positivamente a sus esfuerzos. Los animales también convivían con los seres humanos de manera pacífica. Adán tenía la tarea de nombrar a los animales, Génesis 2:19, lo que implica una relación de gobernanza responsable y amorosa sobre la creación. No se menciona que hubiera depredadores o presas, lo que sugiere que el Edén era un lugar donde la violencia y la muerte no existían. El propósito de este jardín era proporcionar a Adán un lugar perfecto para vivir, pero también para ponerlo a prueba. Adán tenía un mandato de trabajar y cuidar del Edén, lo que implica una relación activa con la creación. A pesar de estar rodeado de abundancia y belleza, Adán no estaba completo sin compañía. Dios, al ver que Adán estaba solo, decidió crear una compañera para él. Así,
Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo y le extrajo una costilla, con la que formó a Eva. Eva fue la primera mujer, y la Biblia la describe como la ayuda idónea para Adán, alguien que sería su compañera y quien compartiría su vida en armonía y amor. El Génesis 2:24 establece: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El primer acto humano en este paraíso fue la unidad entre Adán y Eva, quienes vivieron en perfecta armonía con Dios y la naturaleza. No tenían necesidad de vestimenta, pues estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Si estás disfrutando de este contenido, dale me gusta, suscríbete y comparte para que sigamos creando más videos como este. El mandato divino, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio a Adán y Eva una única instrucción importante en el Edén: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol era central en la historia, ya que su fruto tenía el poder de otorgar conocimiento, pero también de inducir la caída del ser humano en pecado. En el Génesis 2:16-17 se expresa: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Este mandamiento subraya la libertad y responsabilidad que el ser humano tiene ante Dios. A pesar de vivir en un paraíso sin sufrimiento, dolor ni muerte, Adán y Eva aún tenían que demostrar su fidelidad y obediencia a Dios. El mandato de abstenerse de comer del árbol representaba una prueba de su capacidad de elegir libremente y de confiar en la sabiduría divina. La tentación de Eva, el papel de la serpiente. La narrativa toma un giro crucial cuando la serpiente, un ser astuto, según el Génesis 3:1, se acerca a Eva en el jardín y la tienta a desobedecer el mandato de Dios. La serpiente le plantea una duda sutil: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Al principio, Eva responde que Dios les permitió comer de todos los árboles excepto del que está en el centro del jardín. Sin embargo, la serpiente desafía directamente la advertencia de Dios, sugiriendo que si comieran del árbol, no morirían como Dios había dicho, sino que sus ojos se abrirían y serían como dioses, con el conocimiento del bien y del mal. Génesis 3:4-5. Esta tentación juega con el deseo de Eva de ser igual a Dios y también con su curiosidad sobre lo que podría obtener al desobedecer. Eva, atraída por la promesa de sabiduría y poder, ve el fruto como bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Entonces, toma el fruto, lo come y también le da a Adán, quien lo come igualmente. Este acto de desobediencia marca el comienzo de la caída del ser humano en el pecado. La caída, el descubrimiento de la desobediencia. Después de comer del fruto prohibido, los ojos de ambos se abren y toman conciencia de su desnudez. La vergüenza aparece y se sienten avergonzados. Intentan cubrirse con hojas de higuera. Génesis 3:7. Esto simboliza el conocimiento del pecado y la ruptura de la relación perfecta con Dios, el cual se había basado en la confianza y la obediencia. Este acto de desobediencia también les da conciencia de su vulnerabilidad y limitación como seres humanos. El acto de comer el fruto no solo los cambió físicamente, sino que también alteró su relación con Dios y con la creación. De repente, el paraíso se convierte en un lugar cargado de culpa y alienación. El juicio de Dios, consecuencias de la caída. Cuando Dios se da cuenta de lo que ha sucedido, pregunta a Adán y Eva: ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esto no indica ignorancia por parte de Dios, sino que subraya el deseo de un encuentro personal. Adán responde que se escondió por sentir miedo, ya que estaba desnudo. Dios, al interrogarlo, revela que el acto de desobedecer al mandato divino tiene consecuencias. La maldición sobre la serpiente, como agente del pecado, es maldecida por Dios. Se le condena a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la mujer y su descendencia, que eventualmente aplastará su cabeza. Génesis 3:14-15. Este pasaje es considerado por muchos como la protoevangelio o la primera promesa de redención, pues se refiere a la lucha entre el mal, representado por la serpiente, y la descendencia de la mujer, quien se interpretará como el Mesías en la tradición cristiana. La maldición sobre la mujer: a Eva se le anuncia que sus dolores en el parto serán multiplicados y que su deseo será para su marido, quien ejercerá dominio sobre ella. Génesis 3:16.
Este versículo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en general refleja el cambio en la relación entre el hombre y la mujer, que antes era de igualdad y armonía. La maldición sobre el hombre, Adán, por su parte, recibirá la maldición de trabajar la tierra con arduo esfuerzo, ya que la tierra misma estará maldita por su desobediencia. El trabajo, que originalmente era parte de su responsabilidad, se convierte en una carga. Además, se le recuerda que polvo eres, y al polvo volverás, un recordatorio de su mortalidad, Génesis 3:17-19. La expulsión del Edén y la esperanza de redención. Después de proclamar estas maldiciones, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén para que no puedan comer del árbol de la vida y vivir para siempre en su estado caído. Los coloca al este del Edén y pone un querubín con una espada flamígera para guardar el camino al árbol de la vida, Génesis 3:24. La expulsión del Edén simboliza la separación entre el hombre y la presencia directa de Dios, un concepto que se mantendrá a lo largo de la Biblia. Aunque el pecado ha traído consecuencias devastadoras para la humanidad, Dios también ofrece una promesa de redención. A través de la descendencia de Eva, llegará alguien que vencerá al mal, la serpiente, y restaurará lo que se ha perdido. Reflexión teológica. La historia de Adán y Eva es fundamental para entender la doctrina del pecado original en la tradición cristiana. Esta doctrina sostiene que todos los seres humanos heredaron el pecado de Adán y Eva, lo que hace necesaria la redención a través de Jesucristo. La caída no solo es un evento histórico en la narración bíblica, sino que también refleja las luchas internas de cada ser humano con la tentación, el deseo y la necesidad de obedecer a Dios. En un plano más amplio, la historia de Adán y Eva es también un relato sobre el libre albedrío, elección y la naturaleza humana. A través de su desobediencia, el ser humano elige mal, pero también se ofrece la posibilidad de la restauración y la esperanza. La caída no es el final de la historia, sino solo el comienzo de un proceso en el que Dios buscará reconciliar a la humanidad consigo mismo, como se ve en los capítulos posteriores de la Biblia. Este relato, con su riqueza teológica, simbólica y narrativa, ha tenido una profunda influencia en la historia de la humanidad, en la cultura occidental, en la literatura, en la filosofía y, por supuesto, en la religión. La caída de Adán y Eva sigue siendo un tema central en las discusiones sobre la naturaleza humana, el pecado y la salvación.